Pero, ¿qué es el poder? Un libro sobre el poder necesita una definición de poder. Desde el comienzo de la historia, la búsqueda y la retención del poder han moldeado la interacción entre individuos, grupos y sociedades enteras. Para Aristóteles, el poder, la riqueza y las amistades eran los tres elementos que constituían la felicidad de una persona. La premisa de que los seres humanos buscan por naturaleza el poder y los gobernantes tratan de consolidar y expandir su dominio es algo sobre lo que existe consenso en filosofía. En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo escribió en el Príncipe su manual para el hombre de Estado, que la adquisición de territorio y su control político es en verdad muy natural y común, y los hombres así lo hacen siempre que pueden. En el siglo XVII, el filósofo inglés Thomas Hobbes llevó la idea un poco más allá en Leviatán, su tratado clásico sobre la naturaleza humana y la sociedad. Veo como una inclinación general de toda la humanidad, un deseo perpetuo e incansable de adquirir poder tras poder que solo termina con la muerte, escribió. 2 siglos y medio más tarde, en 1885, Friedrich Nietzsche diría, a través de la voz del heroico protagonista de Así habló Zaratustra, donde encontré un ser vivo, allí hallé la voluntad de poder. E incluso en la voluntad del siervo hallé la voluntad de ser amo. Esto no quiere decir que la vida humana se reduzca exclusivamente a tener poder. No cabe duda de que el amor, el sexo, la fe y otros impulsos y emociones también son motivaciones humanas fundamentales. Pero igual de indudable es que el poder siempre ha motivado a la gente. Y, tal como siempre ha sucedido, el poder estructura la sociedad, contribuye a regir las relaciones y a organizar las interacciones entre las personas dentro de cada comunidad y entre las comunidades y naciones. El poder es un factor en todos los ámbitos en los que luchamos, rivalizamos o nos organizamos. La política internacional y la guerra, la política nacional, la economía, la investigación científica, la religión, la filantropía, el activismo social y en general en las relaciones sociales y culturales de todo tipo. El poder también está presente en nuestras relaciones más íntimas de amor y parentesco, en nuestro lenguaje e incluso en nuestros sueños. Estas últimas dimensiones van más allá del ámbito de este libro, pero ello no impide que en ellas también se observen los cambios y tendencias que aquí intento explicar. Mi enfoque es práctico. El propósito es entender qué hace falta para adquirir poder, conservarlo y perderlo. Para eso es necesario partir de una definición, de modo que aquí va una. El poder es la capacidad de dirigir o impedir las acciones actuales o futuras de otros grupos e individuos. O, dicho de otra forma, el poder es aquello con lo que logramos que otros tengan conductas que, de otro modo, no habrían adoptado. Este punto de vista práctico sobre el poder no es nuevo ni polémico. Aunque el poder es de por sí un tema complejo, muchas de las definiciones prácticas empleadas por los sociólogos son similares a las que se utiliza aquí. Por ejemplo, mi enfoque evoca un ensayo muy citado, escrito en 1957 por el politólogo Robert Dahl, The Concept of Power. En palabras de Dahl, A tiene poder sobre B, A tiene poder sobre B, en la medida en que puede conseguir que B haga algo que de otra manera no haría. Desde esta perspectiva surgen diferentes maneras de imponer la voluntad del poderoso: la influencia, la persuasión, la coacción, que discutiremos en el próximo capítulo. Pero todas persiguen lo mismo: que otros hagan o dejen de hacer algo. Si bien no hay duda de que el poder es una motivación humana muy básica, tampoco la hay acerca de que es una fuerza relacional, en el sentido de que implica inevitablemente una relación entre dos o más protagonistas. Por lo tanto, no basta con medir el poder mediante indicadores indirectos, como quien tiene el ejército más grande, las mayores fortunas, la mayor población o el mayor número de votantes o fieles. Nadie se pasea con una cantidad fija y cuantificable de poder, porque en realidad el poder de cualquier persona e institución varía entre una situación u otra. Para que el poder se ejerza es necesaria una interacción o un intercambio entre dos partes o más. Amo y siervo, gobernante y ciudadano, jefe y empleado, padre e hijo,
profesor y alumno, o una compleja combinación de individuos, partidos, ejércitos, empresas, instituciones, incluso naciones. En la medida en que las partes implicadas pasan de una situación a otra, sus respectivas capacidades de dirigir o impedir las acciones de los demás, en otras palabras, su poder, también varían. Cuanto menos cambian los actores y sus atributos, más estable se vuelve ese reparto concreto de poder. Y cuando el número, la identidad, las motivaciones, las capacidades y los atributos de los actores cambian, también lo hace el reparto de poder. No se trata de una cuestión meramente abstracta. Lo que quiero decir es que el poder desempeña una función social. Su papel no es solo garantizar la dominación o establecer una relación de vencedores y vencidos, sino que además organiza comunidades, sociedades, mercados y el mundo. Hobbes lo explicó muy bien. Como el ansia de poder es primitiva, afirmaba, se deduce que los seres humanos son intrínsecamente conflictivos y competitivos. Si se les dejase que expresaran su naturaleza sin la presencia de un poder que les inhiba y les dirija, lucharían entre sí hasta que no quedara nada por lo que luchar. Pero si obedecieran a un poder común, podrían orientar sus esfuerzos a construir la sociedad en vez de destruirla. Durante el periodo en el que los hombres viven sin un poder común que intimide y organice, se encuentran en la condición que denominamos guerra, escribió Hobbes, y se trata de una guerra de todos contra todos. La degradación del poder. ¿Qué es lo que está en juego? El debilitamiento de las barreras que defienden a los poderosos está abriendo las puertas a nuevos protagonistas como los que han transformado el ajedrez y como los que, según veremos en los próximos capítulos, están transformando hoy otros grandes terrenos de la actividad humana. Esos actores nuevos representan los micropoderes que mencioné antes. El poder que tienen es de un tipo nuevo, no es el poder masivo, abrumador y a menudo coercitivo de grandes organizaciones con muchos recursos y una larga historia, sino más bien el poder de vetar, contrarrestar, combatir y limitar el margen de maniobra de los grandes actores. Es negar a los grandes de siempre espacios de acción e influencia que se daban por descontado. Es un poder que nace de la innovación y la iniciativa, sin duda, pero también del hecho de que cada vez existe más espacio para que los micropoderes empleen técnicas como el veto, la interferencia, la distracción, la posposición de las decisiones o la sorpresa. Las tácticas clásicas de los insurgentes en tiempo de guerra son ahora utilizables y eficaces en muchos otros ámbitos. Y eso significa que pueden abrir nuevos horizontes, no solo a innovadores y fuerzas progresistas, sino también a extremistas, fanáticos, separatistas y personas o grupos cuyo objetivo no es el bien común, sino el suyo propio. Esta acelerada proliferación de nuevos actores, una tendencia que hoy ya es fácilmente observable, debería suscitar serias preocupaciones sobre lo que puede ocurrir si la degradación del poder sigue avanzando de manera ignorada y descontrolada. Todos sabemos que un exceso de concentración de poder causa daños sociales. Los dictadores, los monopolios y las demás circunstancias en las que el poder se concentra son obviamente indeseables, pero el otro extremo, las situaciones en las que el poder está demasiado fragmentado, también lo es. ¿Y qué sucede cuando el poder está completamente disperso, diseminado y descompuesto? Los filósofos ya conocen la respuesta: caos y anarquía. La guerra de todos contra todos que preveía Hobbes es la antítesis del bienestar y el progreso social, y la degradación del poder implica el riesgo de generar una situación así. Un mundo en el cual todos tienen el poder suficiente para impedir las iniciativas de los demás, pero en el que nadie tiene poder para imponer una línea de actuación, es un mundo donde las decisiones no se toman demasiado tarde o se diluyen hasta resultar ineficaces. Sin la previsibilidad y la estabilidad que derivan de normas y autoridades legítimas y ampliamente aceptadas por la sociedad, reinaría un caos que sería fuente de inmenso sufrimiento humano. Siglos de conocimiento y experiencia acumulada por gobiernos, partidos políticos, empresas, iglesias, ejércitos e instituciones culturales pueden perderse a medida que estas instituciones se vuelvan inviables y caigan.
En algunos casos son organismos nefastos y su desaparición no es de lamentar. Pero también los hay muy valiosos e indispensables para el sostén del indiscutible progreso que la humanidad ha alcanzado. Además, cuanto más resbaladizo es el poder, más se rigen nuestras vidas por incentivos y miedos inmediatos, y menos posibilidades tenemos de marcar el curso de nuestras acciones y trazar un plan para el futuro. La mezcla de estos riesgos puede producir desafección. Las instituciones poderosas llevan tanto tiempo con nosotros y las barreras en torno al poder han sido tradicionalmente tan altas que hemos construido el significado de nuestras vidas, nuestras opciones sobre qué hacer, qué aceptar, qué rechazar. Con base en sus parámetros, si nos distanciamos demasiado, la descomposición del poder puede tener efectos muy negativos. Es urgente que comprendamos y abordemos el carácter y las consecuencias de esa descomposición. Aunque los peligros mencionados no llegan a ser anarquía, es evidente que ya están interfiriendo en nuestra capacidad para abordar algunos de los grandes problemas de nuestro tiempo. El mundo se enfrenta al cambio climático, la proliferación de nuclear, las crisis económicas, el agotamiento de los recursos, las pandemias, la miseria persistente de los 1.000 millones más pobres, el terrorismo, el tráfico ilícito y los delitos cibernéticos, entre otros retos cada vez más complejos que exigen la participación de grupos y agentes cada vez más variados. La degradación del poder es una tendencia estimulante en la medida en que ha abierto maravillosos espacios para nuevas aventuras, nuevas empresas y, en todo el mundo, nuevas voces y más oportunidades. Pero las consecuencias que puede tener para la estabilidad representan muchos peligros. ¿Cómo podemos mantener los prometedores avances de la pluralidad, de voces y opiniones, iniciativas e innovaciones, sin vernos arrastrados al mismo tiempo a una parálisis total que anule con gran rapidez todo ese progreso? Comprender la degradación del poder es el primer paso para encontrar la manera de avanzar en un mundo que está renaciendo. Fin del capítulo 1, fin de este audio.